¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, dándole la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. Son graves los audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sobre el ofrecimiento que hace a agentes de Estados Unidos en relación con las mesas de seguridad. Así lo consideró el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Esta información puso en la agenda pública la forma en que las estructuras políticas de nuestro país, particularmente las de Morena, están bajo señalamientos del otro lado de la frontera. Los audios que Héctor de Mauleón publicó hoy en el Universal, en su columna, describen a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila tocando la puerta de Washington, pero por la puerta de servicio. Intermediarios que se ostentan como asesores externos del FBI, citas en Tijuana, abogados de por medio y una oferta que hiela, la de entregar información de las mesas de seguridad que ella misma preside a cambio de detener sanciones o cargos. La frase que resume el momento es suya. ¿Me quieren llevar de extradición? Así textual. Ahí está el fondo del asunto. Es la parte más incómoda de la historia y con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, está en contacto telefónico con usted y con nosotros, con uno. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches. Pues todavía muy impactado por lo que se revela esta mañana por parte de Héctor de Mauleón, la conversación telefónica que hemos podido escuchar. Es realmente gravísimo lo que hemos escuchado, precisamente lo que tú resaltas, el hecho de que en estas comunicaciones de la gobernadora de Baja California con pues, representantes intermediarios del FBI se ofrece informar de lo que se discute en las mesas de seguridad en las que participa la gobernadora del estado de Baja California. Es decir, información extraordinariamente sensible, información de seguridad nacional, se está ofreciendo a agencias extranjeras con tal de obtener alguna ventaja personal en su trato, en donde pues parece que hay un aviso, una amenaza de que pueda llegar a pedirse también su extradición, como se ha hecho con el gobernador de Sinaloa. Yo creo que esto pues es una nueva señal de la penetración del crimen organizado en las estructuras de la política de nuestro país, Pepe, y que pues en la estructura del partido gobernante están todos estos cuadros que están enfrentando acusaciones serias del otro lado de la frontera. Habrá que ver qué es lo que se dice el día de mañana en la conferencia de la mañana de la presidenta Sheinbaum, si se aplicara el mismo rasero que se aplicó con la gobernadora de Chihuahua, se estaría pidiendo juicio político de inmediato en contra de la gobernadora de Baja California, exigiendo que renuncie para aclarar lo que está sucediendo en su relación con agencias norteamericanas, porque realmente esto es gravísimo, como lo advertías en tu comentario inicial, Pepe. Ciertamente. Además, te recuerdo, seguramente lo tienes en la cabeza, que el marido de Marina del Pilar, de quien ya se divorció, estaba involucrado, según también la información que llega del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estaba implicado en actos ilícitos y que ella, quizá por esa razón, se divorció, como Sí, tratando de deslindarse, ¿no? y habría que advertir que esto no era una simple relación conyugal, sino que era un personaje que trabajaba como un operador político del gobierno del estado de Baja California. En ese sentido, esa relación no es simplemente una relación familiar, sino una relación política innegable. Yo creo que todos estos elementos pues ponen a la gobernadora de Baja California en una condición en extremo delicada. El comunicado que publicó hace unas horas, pues la verdad es que no aclara absolutamente nada. Y pues habrá que ver qué posición toma el gobierno de la República, el partido que postuló a la gobernadora,
pero difícilmente podemos imaginar que haya una actitud semejante a la que hubo frente a la gobernadora de Chihuahua por asuntos infinitamente menos delicados que los que estamos conociendo en estos momentos. Ya nos estamos acostumbrados, Jesús, a ir de escándalo en escándalo, como las abejas van de flor en flor. Qué barbaridad, el panorama es tétrico, ¿no? Y creo que esto debilita, sin duda y con mucho, la imagen de la cuarta transformación, ¿no crees? Por supuesto que sí, porque pues yo creo que destruye esta carta que presumía durante mucho tiempo este grupo político, esta superioridad moral que pretendían asumir, y en donde estamos viendo un día tras otro que todos estos escándalos revelan la penetración del crimen organizado en las estructuras de ese partido que ha ocupado pues prácticamente todos los espacios de poder en el país en los últimos años. Gracias, Jesús, como siempre, es un gusto escucharte. Muchas gracias, Pepe, un abrazo fuerte. Y un abrazo fuerte también para Jesús Silva Herzog Márquez. La doctora María Amparo Casar explicó que cuando Estados Unidos convoca a reuniones para hablar sobre el combate al tráfico de fentanilo y al narcotráfico, México no es un comensal más, sino más bien es parte del menú. De esta manera explicó que las autoridades mexicanas han sido hechas a un lado. Esta semana el titular de la DEA, Terry Cole, sentenció que existe una conexión mortal entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano. Cada vez que la DEA habla en Palacio Nacional, tiemblan. Y esta vez el mensaje es demoledor. Los cárteles y la clase política mexicana están unidos por una relación mortal, es lo que dice Terry Cole, comprobable y creciente. En México, mientras tanto, se responde con indignación, pero no con investigaciones. Esa es quizá la verdadera confesión. Con uno, el juicio de amparo, con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Buenas noches, María Amparo, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, gracias, Pepe. Gusto estar contigo otra vez. Y pues sí, esta tarde, mediodía tarde, nos enteramos de esto de la conexión mortal entre los cárteles y el gobierno en boca de Terry Cole, tal y como señalas, bueno, Terrence o Terry, como le dicen allá. Y pues es una alerta que emite la DEA y lo hace en el contexto de la nueva cumbre, Pepe, la nueva cumbre inaugural pues, de una América Latina libre de fentanilo. Así es como le pusieron a esta cumbre, a donde, pues por cierto, no está convocado México, como no estuvo en la otra experiencia que fue el Escudo de las Américas, que lo reportaste tú aquí, lo comentamos aquí en Uno TV, que se llevó a cabo después de la junta de supuestamente los 4 partidos de izquierda, España, Brasil, México, algunos otros de Europa. Entonces se hizo el Escudo de las Américas, también sin la convocatoria a México, para luchar, pero si bien México no ha estado convocado a estas reuniones, México ha sido, como han dicho algunos editorialistas, pues ha estado en el menú. No es parte de los comensales, sino más bien es parte de la carta para pedir, ¿no? La carta con los platillos que ellos quieran incluir. Y la respuesta, Pepe, pues salvo tu mejor opinión, sigue siendo la misma por parte del gobierno de México, en donde, pues no te diría que hay matices, lo que hay es una insistencia en la soberanía, una insistencia en cómo ha avanzado la lucha contra el narcotráfico en México. Hoy agregan, y tiene razón, el Consejo de Seguridad Nacional, que digámoslo bien, Pepe, quien preside ese consejo es la presidenta de la República, o sea, Claudia Sheinbaum, y porque el Consejo de Seguridad no se manda solo, igual que decíamos la semana pasada comentando aquí en nuestro espacio, Pepe, que Ken Salazar pues no hablaba por sí mismo, hablaba por instrucciones del gobierno. Pues aquí también el comunicado del Consejo de Seguridad Nacional pues es la presidenta de la República finalmente. Y salimos pues con el mismo discurso que en efecto tantos hemos extraditado, tantos a Estados Unidos, hemos desmantelado 4,000
laboratorios clandestinos, esos que no existían, porque López Obrador nos dijo que no existían, y en fin, todo lo que se ha hecho. Yo no pongo en duda que se haya hecho mucho más de lo que se hizo en los 6 años de López Obrador, aunque tampoco creo las cifras oficiales de 42% de rebaja o de disminución en los homicidios, pero sí hay una estrategia diferente. Ahora, esa estrategia, según Estados Unidos, pues no alcanza. Incluso ellos han puesto en esta cumbre en contra del fentanilo no solamente a México en el foco, sino también la estrategia. Y esa estrategia que no está siguiendo México y que difícilmente la seguirá es que no se proteja a las autoridades o a los servidores públicos o a los funcionarios, como les queramos llamar, que no haya impunidad para ellos. Entonces, pues tenemos esta suerte de pues desequilibrio en donde sí hay alcaldes, presidentes municipales o presidentas municipales, pero nada de lo que requiere Estados Unidos. Entonces, seguimos dándole vueltas nosotros al mismo discurso y Estados Unidos irá permitiendo o, bueno, permitiendo este discurso del narcoestado, el narcopartido y el narcogobierno y esperando a lanzar estos dardos como el que lanza hoy a través del director de la DEA y seguimos esperando el siguiente movimiento. Pero creo que esto, Pepe, difícilmente va a parar hasta que el gobierno de México reconozca que autoridades de muy alto nivel, vamos a dejar fuera a la Sí, presidenta, pero de muy alto nivel, de más de 8 o 9 gubernaturas, están coludidas con el tráfico de sí. fentanilo o digamos de otras drogas. Ahora, Entonces, de este lado, dime, María Pepe, Amparo, perdón que te interrumpa, de este lado los se dice a Estados Unidos para que lo oigan fuerte y claro, ¿no? Hemos enviado a ustedes, tengo entendido, 92 peligrosos 92. delincuentes que eran reclamados por la justicia de su país para que ustedes los enderecen y ellos dejen de operar criminalmente en nuestro país. Y contesta la DEA, esos no son peces gordos. Los verdaderos peces gordos son otros y son gobernadores, presidentes municipales, jefes policíacos, en fin, ¿para qué sigo con la lista? Sin los cuales el crimen no podría operar. Ahí está el caso y lo vamos a ver el próximo lunes del Mayo Zambada, cuando lo sentencien probablemente a una prisión perpetua. Pepe, sí. Obviamente la operación durante 50 años Así de es. su cártel criminal no pudo haberse dado sin la complicidad de gobiernos de cualquier signo, ¿eh? No hablo solamente de uno. Mira, Pepe, ahorita que hablas de cualquier signo y que no se podría dar, me voy a quedar al nivel de gobernadores. En la horrible época del neoliberalismo, como diría la 4T, se encarcelaron, extraditaron o se sometieron a la justicia 14 gobernadores o exgobernadores. De estos 14 gobernadores o exgobernadores, Pepe, si quieres, digo, no nos da tiempo de irlos repasando nombre por nombre, pero son de los estados que ya conocemos, que son los principales ligados al narcotráfico. 10 eran del PRI, o sea, del partido gobernante, 2 eran del PAN, uno del PRD y uno más del PAN-PRI. Ahí suman los 14. Esos 14 gobernadores fueron vinculados a proceso o, como te digo, extraditados, como fue el caso del gobernador interino de Tamaulipas, si no recuerdo mal, el gobernador Hernández, ¿sí? Pero tenemos casos desde Tomás Borge, digo, sí, Tomás Borge, Yarrington, Duarte uno, bueno, Duarte de Chihuahua, Duarte de Veracruz, Baja California, 2 en Chiapas, Sí, sí. y así me voy. Esta impunidad o esta protección del partido gobernante hacia sí mismo no la habíamos visto nunca.
Fíjate bien que no es que te diga que no hubiéramos visto ligas del narcotráfico o del crimen organizado con los partidos o con el partido en el gobierno. Lo que estoy diciendo es que nunca habíamos visto este nivel de protección que se está dando pues a estos altos funcionarios o servidores públicos, ¿no? Porque fueron Pues sí, electos. y Entonces, mientras esto no se pues ve, los gringos van a seguir pisando la manguera de los bomberos mexicanos en Palacio así es. Nacional. Gracias, Mario Amparo, gracias por estar con uno y estaremos la próxima semana, seguro, con muchos más comentarios sobre este tema, porque no se acaba siendo la Esto no punta se del iceberg, ¿de acuerdo? Y sabemos que la única manera es que se acabe es, como decías tú al principio, o como dicen en la DEA, un par de peces gordos, ¿no? Un par de peces gordos suculentos. Que te vaya muy bien. Hasta luego, María Amparo Casar, A ti, siempre a Pepe. todas horas en su juicio. La maestra Alejandra Cullen considera que la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos está debilitando al gobierno de México. Además, pone en duda que el verdadero interés de las autoridades estadounidenses sea obtener información sobre las mesas de seguridad. A su juicio, lo que la administración del presidente Donald Trump busca conocer y que Marina del Pilar podría aportar es información relacionada con el financiamiento de campañas políticas y los posibles vínculos entre el crimen organizado y esos recursos. Mientras la gobernadora Marina del Pilar Ávila niega haber compartido información confidencial con agentes estadounidenses, no despeja el fondo del escándalo. Marina del Pilar Ávila recurre a un argumento previsible, que el contenido de las grabaciones fue manipulado y sacado de contexto. Habla de una emboscada de su antecesor Jaime Bonilla. Ya hablamos con Jaime Bonilla y él lo niega. Pero convertir el escándalo en pleito de enemigos no basta. Si ya sabía que Bonilla la podría traicionar, ¿por qué le abrió la puerta? Él lo niega. ¿Por qué se prestó a un juego tan perverso? Él lo niega. La gobernadora se vio ingenua y ahora está al borde de un ataque de nervios. Nadie cae en una emboscada si antes no acepta entrar al pantano. La indignación de la gobernadora revela torpeza política. Marina del Pilar ha perdido los papeles. Parece no estar en sus cabales si es que alguna vez los tuvo. Ahora sus dichos son patadas de ahogada. Salvo la mejor opinión de la maestra Alejandra Cullen, la maestra más lista de la tele. Bienvenida. Qué gusto verte, mi querido Pepe. Mira, me parece delicadísimo lo que estamos viendo porque parece que la estrategia de Estados Unidos de generar confrontaciones, de quitar visas, estas como presiones por abajo del agua, lo que están generando es mucho descontrol al interior de Morena. Si lo compararas con un partido de fútbol, es como cuando ves a un equipo de primera división que de repente le meten un penal y ya no saben por dónde moverse, pierden la estrategia, pierden el ritmo y ya no son capaces ni siquiera de compartirse la pelota, en el caso del fútbol. Acá Marina del Pilar, a ver, información confidencial, hablan de las mesas de seguridad. ¿Tú crees que esa es la información confidencial que está buscando Estados Unidos? ¿Cuáles son las cifras de decrementos o incrementos de homicidios, violaciones o secuestros? No es esa la información de la que se está hablando. Claramente estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con las relaciones de financiamientos de campaña, que tiene que ver con los vínculos de o los que financian las campañas o el partido mismo con el crimen organizado, si es que estos existen. Y Marina del Pilar, alguien le presentó a estos supuestos gestores, que también la conversación es rara, efectivamente, pero ella dice que fue reconoció. Jaime Bonilla. No, bueno, pero eso ya lo dijo en segunda vuelta. Sí. Porque al principio reconoció la llamada y dijo, bueno, sí la tuve, sí tuve unos gestores y nada más estoy viendo cómo resuelvo el tema de mi visa. Si te quitan la visa en Estados Unidos, no es porque eres un ángel de la guarda y no es porque alguien te está traicionando. Algo tienes que haber hecho o que parece que hiciste o que alguien cercano a ti hizo para darte el poder que hace que te vuelvas objeto de que te quiten la visa. Entonces, usar a Bonilla me parece es su enemigo, como bien Bonilla dice, y Bonilla no es el personaje más destacable de la política mexicana, pero no tiene ningún sentido
que ella hubiera creído en las buenas gestiones y los buenos ánimos de su peor enemigo, que efectivamente sabíamos eso es lo que que- Bonilla estaba en contra de su candidatura Es lo que me desde el brinca. momento en que desde el momento en que surgió. Entonces, hoy se les ocurrió esta última. A mí a nivel política nacional me parece más delicado que pongan al secretario García Harfuch, que es el estandarte de la lucha contra el narcotráfico, a defender a una política que tiene... Pues no la defendió, mucho- no A la ver, defendió, dijo, a ver, esta señora, no, ella no. Lo que pueda saber es muy poco. Perdón, no hay manera que un gobernador en funciones no sepa muchas cosas. Y no se trata de lo que se habla en las mesas de seguridad, se trata de cómo se opera la política de seguridad en los estados y más en Baja California, y que es, no solo es un estado de la frontera, que son los más complejos, sino el que es el rey de los túneles, es por donde más tránsito hay, es la frontera más transitada, tanto de humanos como de bienes a nivel mundial. y servicios a nivel mundial. Entonces, no nos pueden decir que ella no tiene acceso a ninguna información confidencial y que el gobierno federal tiene capacidad de resguardar toda la información para sí mismo. Eso no hay manera que suceda. Todo lo que pasa dentro de Baja California, y hace todavía algunas semanas se encontraron el último túnel, pasa por el conocimiento del gobernador. Entonces, es otra vez Morena defendiendo a Morena. Me parece que se están enredando en sus propias defensas. Es muy fácil decir que si en Chihuahua la gobernadora panista compartió cualquier información con una agencia americana, es una traidora a la patria, pero si Marina del Pilar pretendía compartir información confidencial con el FBI o con la CIA, no es traidora a la patria. ¿Por qué? Porque el gestor no lo conocemos, porque es una llamada y no sabemos con quién hablaba. Al final hay una intención. Estoy segura que las fuerzas de inteligencia del gobierno mexicano saben qué está pasando ahí atrás, y lo demás, Bonilla, las llamadas, es básicamente donde se les salió de Es control. ruido. Se les salió de control. Alguien logró interceptar esa llamada o le pusieron un 4, que también puede ser, y no necesariamente fue Bonilla. Bonilla es el enemigo más fácil, es el fusible que puedes quemar de manera más sencilla. Entonces, lo que al final de la historia vemos es a Morena tratando de cerrar filas para defender algo donde la señora tendría que pedir licencia para dar explicaciones, por lo menos al interior de la República. A mí me llama la atención que la Fiscalía General de la República no sea para, como le hicieron a Rocha Moya, que por lo menos le pidan que tome licencia y venga a dar sus explicaciones a Ciudad de México, ya que no está dispuesta a darlas a la nación, Pepe. Me parece muy delicado y me parece una trampa de los americanos, donde los mismos miembros de Morena están cayendo uno por uno, y empezando, por supuesto, por los más débiles, como es la gobernadora del estado de Baja California. Gracias, maestra, gracias. Vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver, porque yo creo que todavía Baja California va a darnos mucho que hablar, y recordemos que tienen elecciones muy pronto. El primer martes de noviembre serán esas elecciones intermedias. Te agradezco mucho. Esas son las de Estados Unidos, las de Estados- Baja California. Ah, no, Las que no, también va a cambiar el gobierno el año que viene. Así es. Así Y es, yo me- creo que es parte de la batalla que estamos viendo ahora. Ha dicho Jaime Bonilla que ha sido un sexenio muy largo. 6 años que parecen 6 siglos. Bueno, pero Bueno, es una forma, eso ¿no? lo tendrán que decir los baja californianos a la hora que voten el año que entra por su nuevo gobernador y por quién va a ser el nuevo candidato. Eso es lo que nos va a determinar qué es lo que realmente está pasando en Baja California, Pepe. Estaremos observando. Gracias. Alejandra Cuyen, la maestra más lista de la tele. Estados Unidos se mantiene en alerta por un brote de ciclosporiasis, también conocida como diarrea explosiva. En el espacio de José Cárdenas, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato, explicó que se trata de una enfermedad seria que no se cura rápidamente. Para conocer más acerca de esta enfermedad, permítame un contacto con el doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo,
de grueso calibre, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Alejandro, doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, Pepe, buenas noches, aquí a tus órdenes. Al contrario, gracias de este lado, de antemano. A ver, explícanos esto de la cicloporiasis, porque estoy viendo aquí que Estados Unidos está viviendo el peor año de su historia en esta materia. Sí, mira, es un problema serio, ¿eh? Como dices, es el mayor brote que ha habido de ese parásito en los Estados Unidos, que tiene varias características ese parásito. El primero es que no es algo que se cure rápido, como generalmente cuando tenemos una diarrea, 1 o 2 días se quita y ya no pasó nada. Esta es una diarrea que suele hacerse subaguda o crónica, particularmente en quien ya tenía enfermedades, por ejemplo, cáncer, sida o edad avanzada, condiciones ya de algún deterioro. Pueden hacerse crónicas. Esa es la primera característica. La segunda es dolorosa, es abundante y es, como decías, explosiva. O sea, es una diarrea en la que difícilmente llegas al baño y llegas al baño prácticamente ya a estallar, ¿verdad? Por eso es una diarrea explosiva, que es más o menos característica cuando ya duró más de 3 días y en condiciones como estas hay que sospecharla. En cuarto lugar, o en tercer lugar, perdón, no es una diarrea que obedezca a los mismos tratamientos de otras diarreas, me refiero, no responde a los mismos antiparasitarios, a los mismos antibióticos, y ahí viene el cuarto punto, que no la detectan fácilmente en los laboratorios, porque como no hay mucha experiencia en ella, entonces si tú no le dices específicamente al laboratorio, búsqueme una ciclospora, el laboratorio no te lo va a reportar, digamos, con los estudios parasitoscópicos habituales. Entonces es un problema serio. Y como está ya en el radar de la Dirección General de Epidemiología en México, quien ha establecido que eventualmente, pues no somos inmunes a que eventualmente pudiera pasar a México. La gente quisiera saber dónde se esconde este parásito. Tengo información de que aparece en fresas, frambuesas, lechugas, cilantro, cebollines y albahaca, principalmente. Sí, mira, sobre todo, Pepe, este es un parásito que cuando lo excreta un enfermo en el excremento no infecta a los demás de inmediato. Necesita una semana para madurar y poder infectar, pero contamina las fuentes de agua de riego. Entonces, cuando se riega con esa agua, se contamina masivamente, particularmente los vegetales que se comen frescos, los de hoja verde, por ejemplo, la lechuga, el cilantro, el perejil, ese tipo de cosas que vas a comer sin cocinar. Es ahí donde generalmente está. De hecho, ahora mismo, y lo han reportado algunos portales ya en los Estados Unidos, están sospechando de una cadena alimenticia, que se puede decir porque lo han reportado CNN y otros muchos portales en los Estados Unidos, que lo están ligando, al parecer, a la cadena de alimentos de Taco Bell, ¿verdad? Y con un proveedor probablemente de Taco Bell. Entonces, casi seguramente corresponde a un alimento que se contaminó en el riego y de esos alimentos frescos que se sirven crudos. ¿Cómo está la situación, Alejandro Macías? ¿Cómo está la situación en México de acuerdo con los reportes infectológicos? Mira, no está fuera de lo normal. Yo en mis redes puse que yo he visto pacientes este año. Digamos, la semana pasada he sabido, aquí en donde yo trabajo, en León, Guanajuato, de algunos pacientes que yo no veía desde hace un año. Pero yo no quiero implicar que eso ya signifique un brote nacional, ni mucho menos. También hay que decir que en México ese parásito tiene sus estaciones, porque ese parásito madura más fácilmente en el ambiente cuando hay lluvias, cuando hay humedad, cuando hay calor. Y puede ser que haya en México algunos casos que son, digamos, endémicos, esporádicos y que no necesariamente están relacionados con el gran brote en los Estados Unidos, que allá hay miles de casos y ya Sí. cientos de hospitalizaciones. Puede ser que en México estemos meramente en una etapa, digamos, endémica, porque es un parásito que tenemos en México y que ocurre de cuando en cuando. ¿Qué recomiendas en caso de que se ha detectado bueno, desde luego consultar al médico, Claro. pero vamos, si en un momento dado alguien tiene la certeza sin ver al médico de que está contagiado de este virus, ciclosporiasis, etcétera, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué toma? ¿Qué puede tomar? ¿Bactrim? Mira, a ver, primero hay que estar atentos a lo que diga la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología, que dice que ya lo tienen en el radar, ¿verdad? Entonces, ok, ellos nos van a estar diciendo si ya eventualmente hay un brote nacional, como para que una persona que tenga una diarrea, que no se cura sola, que dura más de 2 días, ¿verdad? Que es una diarrea que es explosiva,
Ok, entonces vaya, acuda con su doctor, con su doctora y que específicamente, que no tomen antibióticos, no es lo más importante. Cuando una persona tiene diarrea, lo más importante es no deshidratarte. En ese momento líquidos, de esos sueros que venden comercialmente de rehidratación, eso es lo más importante. El antibiótico es algo secundario. Ahora, si ya vas con el doctor y ya te hacen el diagnóstico de que, como ya duró más de 3 días, es explosivo, es claro. ciclospora, porque así lo solicitan al laboratorio, pues ya te darán el antibiótico apropiado para la ciclospora. Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, es un placer saludarte. Gracias, Pepe, cuídense. Igualmente, gracias. Estaremos atentos a todo este tipo de infecciones. Y en el viernes de cine, José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador, crítico y docente del séptimo arte, reflexiona sobre la brillante trayectoria de la actriz Elsa Aguirre. Además, nos comparte las películas más destacadas del cine épico clásico, a propósito del próximo estreno de La Odisea, de Christopher Nolan. El estreno este jueves de La Odisea de Christopher Nolan es punto de partida para recorrer las grandes historias de la épica clásica que han llegado a la pantalla grande, a los cines. José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, el mejor, nos comparte una selección imperdible. Además, por supuesto, recordaremos con él el legado de Elsa Aguirre, ícono de la época de oro del cine mexicano, fallecida esta semana. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pepe, muy bien, pues una agenda muy cargada para este fin de semana, porque pues desde luego el estreno de esta espectacular película La Odisea de Christopher Nolan, pues nos lleva a invitar a nuestros amigos a recorrer pues precisamente entre el mito, la historia y pues el cine, pues cómo se han visto este mundo helénico, este mundo de los griegos en el cine. Pues vamos a empezar en los años 60 con un director que particularmente se interesó en acercar la tragedia clásica al gran público. Me refiero al griego Michael Kakoyannis y pues vamos a hablar de Electra, esta película protagonizada por una gran actriz griega, Irene Papas, quien pues nos narra qué sucede después de la guerra de Troya, cuando el rey Agamenón regresa a su tierra y bueno, pues se encuentra con una traición terrible. Su hija Electra cobrará venganza y bueno, pues esto nos lleva a una de las más importantes traducciones de la tragedia clásica al cine. No se la pierdan, por ahí anda en varias plataformas y es un trabajo muy interesante de acercamiento al gran público. Por el lado de Hollywood, pues el cine de aventuras y la mitología griega se cruzaron y ahí tenemos a Jasón y los argonautas de Don Chaffee, pues una película donde el guerrero Jasón a bordo junto con sus argonautas en la nave Argo se lanza a buscar el vellocino de oro, pero encontrarán a su paso una enorme cantidad de aventuras y peligros, entre ellos unos muy memorables esqueletos armados hasta los dientes con los cuales pelearán estos viajeros. Y bueno, pues sin duda una película de entretenimiento de esas que crearon todo este ambiente mitológico en el cine de Hollywood. Vámonos 40 años después, pues aparece Troya de Wolfgang Petersen, que sería para muchos amigos que van a ver La Odisea, pues la precuela de lo que van a ver, es decir, la Ilíada, este poema épico de Homero donde se nos narra los momentos más importantes de la guerra de Troya, cuando Helena se ha ido con París a esta ciudad y pues el rey Agamenón y su hermano Menelao han juntado un ejército en el cual aparecen personajes como Odiseo y desde luego aquí pues un personaje importantísimo, Aquiles, interpretado por Brad Pitt, una superproducción que pues allá en el 2004 nos sorprendió a todos y que pueden ver ustedes para prepararse a ver La Odisea de Christopher Nolan. Vámonos con 300, película de Zack Snyder que recrea la famosa batalla de las Termópilas entre los ejércitos espartanos y las fuerzas persas, inspirada en una novela gráfica para adultos de Frank Miller, que bueno, pues con un estilo visual inconfundible de Zack Snyder, pues nos lleva a esta épica descomunal que sin duda es una de las películas más exitosas del tema en los últimos años. Pues La Odisea de Christopher Nolan. Llegamos al 2026, una épica superproducción donde Christopher Nolan nos vuelve a demostrar que el cine espectacular no tiene por qué ser mediocre, ni tiene por qué solamente vender entretenimiento. Al contrario, mi querido Pepe, uno viendo esta épica de 3 horas de duración, pues puede empezar a pensar y a reflexionar en qué momento, mi querido Pepe, has oído el canto de las sirenas,
Claro. ¿En qué momento te has enfrentado a los gigantes? ¿En qué momento, pues de pronto dejas de pelear y te quedas 8 años en una isla? Y al mismo tiempo, Penélope que teje y desteje todas las noches. Entonces, entre la épica, la emotividad y sobre todo una gran producción, pues estamos viendo sin duda, Pepe, la película más grande de este año, que es esta, que es La Odisea de Christopher Nolan. No se la pierdan, búsquenla en la pantalla más grande que puedan disponer, para que la disfruten realmente al máximo. Y bueno, efectivamente, como mencionabas, pues falleció el último gran ícono de la época de oro del cine mexicano, la señora Elsa Aguirre. Y bueno, vamos a recordarla a partir de 3 películas. Pues ella surgió de un concurso de belleza que organizó Clasa Films, y de ahí pues empieza una carrera que nos deja 50 películas, mi querido Pepe, de drama, comedia, musicales. Y bueno, vamos a recordar 3 muy interesantes. Algo flota sobre el agua, película de Alberto Crevena, donde precisamente Elsa Aguirre interpreta una especie de sirena misteriosa que llega a un pueblo donde es arropada por el personaje de Arturo de Córdoba. Es una mujer misteriosa, por ahí hay un drama criminal, y bueno, ahí se estrenó una canción que Elsa Aguirre inspiró al músico Manuel Esperón, nada menos que la canción Flor de Azalea, que se acabó convirtiendo en la canción que acompañó a Elsa Aguirre toda su vida. Vámonos con el maestro Joaquín Pardavé, quien la dirigió en Ojos de Juventud, pues la tragedia amorosa entre un viejo y una joven que pues también está enfrentada a una vida difícil, un melodrama de barrio bajo donde Joaquín Pardavé está espléndido y la belleza de Elsa Aguirre es de verdad apabullante. Y bueno, recordarla junto al gran ídolo Pedro Infante en aquella comedia ranchera que se llama Cuidado con el amor, donde aparecen maquillados de viejos Óscar Pulido y el Piporro, que bueno, pues es una comedia ranchera deliciosa, pues con 2 de las más grandes presencias del cine mexicano. No se la pierdan con Mauricio Garcés en El matrimonio es como el demonio, no se la pierdan tampoco en, pues bueno, La Liga de las Muchachas, en fin, una actriz que además de belleza y porte, pues también tenía una luz espiritual muy importante. Y bueno, pues a los 95 años fallece el último gran ícono de la época de oro. Tuvo, es decir, no solamente era una mujer bella, también talentosa, Sí. y se presentó en el Teatro Serio También. y lo hizo con éxito. También, efectivamente. Y en la película, ¿cómo se llama? Cuando le dedican Flor de Azalea. Algo flota sobre el agua. De Sí. Manuel Esperón. Algo flota sobre el agua. Sí, que digo que es un drama ahí entre pescadores y una mujer que literalmente ella llega flotando como una sirena, así es como abre la película. Y bueno, con una belleza verdaderamente excepcional, y también alguien que hizo mucho por la espiritualidad en México a través de diferentes instituciones. Ella se retiró en la década de los 70, todavía alcanzó a filmar una película con don Antonio Aguilar que se llama Albur de Amor, que es un melodrama ranchero, y ahí se retiró. Entonces, bueno, pues pues nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, a sus amigos, y se nos va el último gran ícono de esta gran época de oro del cine mexicano. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.